llevando tu conciencia, enfocando tu conciencia en tu respiración. Puedes cerrar tus ojos para ir un poco más interior. Estás permitiendo que poco a poco ese respirar te vaya conectando con el universo entero. Tomas y recibes el universo entero en ese aire que se encarna en ti. Sueltas y proyectas tu ser individual a todo el universo. Imaginando como un movimiento de contracción en la inspiración, te encarnas, vas sintiendo tu centro, vas sintiendo tu jara, vas sintiéndote tú mismo sólido, vas sintiendo tu sitio sobre el asiento, tu raíz. En la expiración vas diluyéndote en el aire que sale de ti al infinito. Una y otra vez vas adentro, te vuelves tú mismo, tú misma, único, individual, en un cuerpo concreto. Tu conciencia recorre ese animal que eres, mamífero superior, que ha desarrollado la conciencia de sí mismo. Y al expirar, te diluyes. Imagina un gas que forma una nube que se expande y se expande y se expande. Y en cada respirar estás realizando ese profundo misterio de la encarnación del infinito en una forma concreta, distinta, individual. Tomas el aire, ahí apareces tú, separado, separada, una forma concreta en un universo de formas. Una forma concreta desde la cual interpretas el universo. Tú eres el centro de todo el universo creado. Y al expandirte te fundes, desapareces. Vas sintiendo que esa nube se expande y se expande y se expande y abarca todas las otras nubes. Ir a ti mismo, a ti misma, y realizar la conciencia universal en ti. Puedes permitir que la palabra quiero se junte al inspirar. Todo viene del universo hacia ti.
Desde el cordón umbilical que te nutrió, viene de afuera hacia ti. Después la teta que te dio los primeros alimentos, viene de afuera hacia ti. Después el calor que te dio tu madre, viene de ella hacia ti. Inspiras el universo en forma de madre, en forma de alimento, en forma de aire. El universo está a tu servicio para decirte que eres tú, único, irrepetible. Y en la expiración, ese milagro que se ha dado en ti, esa conciencia de ser una criatura única, distinta, diferente, con el universo a tu servicio, te pierdes, te vas. Como si la cualidad que has generado en ese volverte tú mismo se dispersase. Primero vas adentro para volverte un cristal firme, limitado, como la sal, con un sabor concreto, definido, diferente. Y luego te pierdes en la masa. Mientras estás yendo adentro, sientes tus necesidades. Necesito calor, necesito una caricia, necesito a alguien que me diga que me quiere, necesito a alguien que sienta que mi vida es valiosa. Necesito ir al baño. Necesito comida. En tu expiración, te sueltas. Y en cada respirar realizas un profundo misterio, una conciencia una, completa, total, la. No hay nada, absolutamente nada en el universo que no sea esa unidad, Allah. El que se define por la negación. Encarnada en una conciencia que se manifiesta por yo no soy tú, yo no soy el universo, yo no soy la teta de mi madre, yo no soy mi madre. Yo no soy el alimento que me como. Ese ir del soy, la totalidad, al no soy, casi la totalidad. No soy todo lo que veo. No soy todo lo que siento.
No soy las montañas, no soy el agua, no soy el alimento que me nutre. Y en ese ir y venir del ser el todo, e identificarme con el no ser. Primer grito de mi identidad cuando bebé, entre los 6 y los 7 meses, es: no soy tú, mamá, soy algo diferente de ti. Soy distinta, soy separada de ti. Siente esa tensión. Respira. Querer y amar. Querer quiero abrir mis ojos, quiero ver lo que hay alrededor, quiero ver qué está pasando. Amar, qué bien estoy aquí, no tengo que hacer nada. Ya soy. Soy tanto si tengo un universo reconociéndome, como si no hay absolutamente nada que me esté reconociendo. Soy exactamente un ser inmutable. Cuando sea tu momento, sin perder esa relación con tu respiración, abres tus ojos. Y miras esos otros seres que te acompañan esta tarde, cada uno con una motivación posiblemente distinta. Miras las diferencias que crees tener con ellos. Vas sintiendo el ruido que se produce en tu interior cuando comienzas a marcar las diferencias, cuando comienzas a necesitar sentirte distinto, distinta, para sentir que eres. Comienzas a observar tus pensamientos, que todo el tiempo se están produciendo para decirte que eres diferente, distinta, distinto. Los juicios que haces, las sensaciones que tienes. Querer es la fuerza que hay en el misterio de la encarnación, que nos lleva a individuarnos, a diferenciarnos, a sentirnos separados, a sentirnos diferentes, a sentirnos como una forma única que nunca se ha repetido en la creación, a sentirnos el centro del universo, a sentir que
Si soy un niño chiquitico, que si mamá grita es porque quiere joderme, que si mamá no me da la comida cuando quiero es porque me quiere mal. O sea, a sentir lo que ya de grande voy a llamar paranoia. Creer que el universo está pendiente de mí. Que todo lo que acontece en el universo, el policía que me para, el gamín que me roba, el limosnero que me pide una limosna, todos ellos están pendientes de mí, porque yo soy yo. Y ese principio de individuación y esa forma de organizar la percepción que tenemos, porque somos sencillamente animales que tienen percepciones, organizan sus percepciones en el ser humano en algo que llamamos un ego. El ego es una forma como estructuramos lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras acciones. Ese ego tiene por función hacerse querer, sobrevivir, mantenerse vivo, estar al servicio del animal del cual se hizo consciente. Lo único que nos diferencia de un perrito o de un caballo es que el perrito o el caballo, el perrito o el caballo sienten hambre, pero ellos no se ven a sí mismos sintiendo hambre. El perrito o el caballo sienten dolor, pero ellos no se ven a sí mismos sintiendo dolor. El perrito o el caballo o el tigre o el animal que sea, puede ser una amiba, sienten la necesidad, por ejemplo, de expandirse para comerse un glóbulo rojo para sobrevivir, pero ellas no se ven a sí mismas expandiéndose y comiéndose el glóbulo rojo. Entonces, lo que diferencia el querer del animal del querer de nosotros es que el querer de nosotros no nace del animal, sino nace de una imagen que nos hemos creado de nosotros mismos. Si esa imagen está funcionando en una realidad presente, entonces se parece mucho al querer o al necesitar del animal. Si yo estoy sintiendo hambre, soy consciente de que tengo hambre y tengo comida enfrente y hay un perrito que también tiene hambre, muy posiblemente nuestra percepción de ese pan que hay ahí afuera sea igual. Pero si yo estoy en la imagen que me he creado de mí, puede que tenga hambre, que el pan esté allá afuera, el perrito también quiere el pan, y yo me creo una historia a través de leer no el organismo que está sintiendo esa hambre, sino leo la imagen del organismo que está frente al pan y digo, yo no tengo hambre, yo le voy a dar ese pancito a ese perrito porque ese perrito me quiere tanto y para mí es más importante que el perrito me quiera a comerme ese pan. ¿Ya? Y bueno, hay anoréxicas o anoréxicos que se mueren de hambre dándole de comer a su perro. El perro nunca es anoréxico, sobra decir, porque el perro está en la realidad y él no es pendejo. ¿Ya? Querer nace de la necesidad que tiene mi organismo de comer ese pan, porque mi organismo está dándole información a mi ego de que hay un desbalance, que necesito comida. Pero ese querer puede no estar relacionado con la realidad, sino con la imagen, con el ego. El ego se volvió el tabú
de todas las personas que hablan de espiritualidad. En todas las tradiciones espirituales se dice que hay que disolver el ego, que hay que matar el ego, que hay que ganársela al ego, que hay que... Entonces entramos en una etapa en que llega el señor Freud y comienza a hablar del ego como el centro de nuestra existencia, y parece que hubiera un enorme conflicto entre un pensamiento psicológico, un pensamiento espiritual. El universo es como más o menos ese esquema que tenemos allá. Hay unos seres que tienen un núcleo que les genera una energía como la energía de gravedad de la Tierra. Todos lo jalan para adentro. Esa es, digamos, la parte de la creación en que cada criatura tiene que llegar a realizarse como criatura, y en el ser humano esa parte se va a estructurar como ego. Y hay otra parte que ala para afuera, o sea, la necesidad de volver a ser uno, la necesidad de volver a diluirnos, la necesidad que tiene la gota de agua que subió a la nube, se condensó y cayó y comienza su recorrido para cada vez ser más y más y más y más todo y menos uno, individual. El ego es la necesidad que tiene la gota de separarse del mar para volver a sentirse gota. Donde es absolutamente importante que pongamos la atención está en qué pasó en la mayoría de vidas en que la fuerza de para adentro se volvió tan descomunal que desaparece de la conciencia la fuerza de para afuera. ¿Qué pasó para que el anhelo del infinito que hay en cada uno de nosotros, que hace parte de una forma de querer, es una forma de querer que no va a la forma concreta, que no va a la individuación, a la singularidad, sino una forma de querer? ¿Será que hay por ahí sillitas? Allá hay 2 sillas. ¿Qué pasó para que se diera ese desequilibrio dentro de un orden en el cual cada criatura, yo tengo unas bellas orquídeas, esa orquídea da un brote, ese brote hace un gran esfuerzo para producir una hermosa flor, esa hermosa flor da su individualidad y su belleza al universo y después se funde y muere. Y hace su proceso sin esfuerzo. Cada animal nace, crece y muere. Él no invierte su vida en tratar de seguir siendo, sino él va invirtiendo su vida en estar manifestando su existencia individuada mientras su existencia puede darse. Sobra decir que si es el perrito, va a pasar a la muerte después de haber visitado durante 13 años 48 veterinarios. Si es el perrito salvaje, es posible que se muera a los 2, 3, 5 años, habiendo hecho su ciclo completo sin temor, sin un temor distinto de los temores presentes. El ego, que es la forma como estructuramos ese núcleo que nos lleva para adentro, nos lleva a ser distintos, diferentes, sentirnos el centro del universo, sentirnos el centro del universo como sea.
Si yo no me siento el centro del universo como el genio, me voy a sentir el centro del universo como la peor caca del universo. Yo soy una mierda, yo soy un gusano, yo no sirvo para nada. Tan importante y tan distinto, porque todos ustedes sirven, pero yo soy una mierda, yo no sirvo para nada, ¿no? Soy completamente distinto de todos ustedes. No, mira, pero a mí también a veces me duele. No, pero a usted no le duele tanto como me duele a mí, porque es que a mí sí me duele más que a todo el mundo, porque es que mi sufrimiento es mayor que el de todo el universo, ¿no? No, pero mira, hay en África unos personajes. No me hable de África, porque es que la vaina es que mi sufrimiento es indecible, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que ese ego, que fue hecho para, como la flor de la orquídea, nacer, crecer, manifestarse, y después de haberse manifestado y mostrado la danza de la divinidad en una forma concreta encarnada o enmaterializada, no sé cómo se puede llamar en la flor el encarnarse, acepte el morir, el ceder y volver al todo. El que la semilla muera y dé paso a la planta y la planta crezca y dé sus frutos, y cuando llega su ciclo muera nuevamente y nuevamente ha dejado la semilla. ¿Qué es lo que hace que en el ser humano no se dé ese ciclo? Y generemos unos seres que, en lugar de estar tomando el abono que nos da la tierra, el agua que nos da la tierra, la luz del sol que nos da el sitio donde nacimos, estamos siempre añorando la luz que le dan a otros, el agua que le dieron al otro, la tierra que le dieron al otro. Lo que hace eso es la disociación, la separación, que durante el tiempo en que vamos formando ese ego, se va generando entre mi organismo, el que necesita ese pan, y una imagen que me voy formando de mi organismo, que para poderse crear tiene que suprimir la sensación de necesidad de ese pan. El ego deja de ser un ego que esté a mi servicio y pasa a ser un ego que está al servicio ¿de quién? De mamá, de papá, de la Iglesia Católica, de la señora Piraquive, de quién sé yo. El ego deja de estar a nuestro servicio y pasa a ser un ego al servicio de otro, y como nos ponemos al servicio de otros, vamos creando las imágenes de nosotros mismos que le convienen al otro, que nosotros creemos que el otro espera de nosotros. Y un proceso en el cual, del querer como en el respirar inicial, se fluye automáticamente al amar, y del amar se vuelve nuevamente al querer, y del querer se fluye al amar, se vuelve un proceso entrecortado, un proceso como la respiración del ansioso. ¿Saben cómo respira el ansioso? Yo fui asmático. Si hay alguien enfrente, suelte que se va a reventar. No puedo, estoy ahogado. Ese ego
Es un ego que cree que necesita y 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 se va necesitando hasta la muerte, pero no da el paso siguiente a expirar. Expirar es amar. Expirar, el amor no tiene nada que ver con me fascinaste. El amor es el opuesto. El amor es Pedro y Juan en el cerro de la Transfiguración. Señor, ¿cómo estamos de bien aquí? ¿Por qué no armamos una tiendita y nos quedamos aquí? No queremos movernos. Esto es muy rico estar aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús se transfiguró para mostrar de alguna manera su conciencia divina a sus 2 apóstoles amados? Sencillamente Él contactó eso y ellos pudieron presenciar eso. Algunos maestros iluminados pueden hacer eso y nosotros hemos tenido a veces experiencias con personas que realmente ya están bien avanzadas en el camino y uno en su presencia dice, rico estar aquí, ¿no? Los que se acercan al Dalai Lama dicen, rico, ojalá no tenga que moverme de aquí. Y yo no quiero nada, yo sencillamente quiero estar aquí. Yo quiero seguir siendo lo que estoy siendo. Yo quiero seguir manifestando lo que estoy manifestando en este ser. Es ese movimiento de expiración que los invité a hacer. Es ese. Hay un periplo en el ser humano. Hay un tiempo largo de inspiración. Cuando somos niños necesitamos de la vida que nos comunica mamá, necesitamos de la energía que nos comunica mamá, necesitamos del amor, el gozo que muestra mamá por nuestra existencia, necesitamos de la confianza, necesitamos de lo opuesto al miedo, de certeza. Yo tenía unos ataques de asma espantosos y comenzaba así como dice ahorita, ¿no? Toda la noche, ¿no? Mi mamá era una mujer muy angustiada y se sentaba al lado de la cama toda la noche. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y lloraba y no sabía qué hacer y yo sentía que me iba a morir porque si mamá estaba en esa angustia tan terrible es porque de alguna manera estaba pasando algo extraordinariamente malo, ¿no? Entonces, tenía que ser que ya. Cuando yo veo personas como Anchi, el mismo Richard, o personas como el Swami Brandev, son personas que uno puede estar, se cortó la mano y está chorreando sangre y estar con la serenidad. Todo está bien, no pasa nada. Son personas que en su expiración ya han salido del drama de la vida. Necesitamos haber vivido eso. Y si no lo hemos vivido, si nos encarnamos, porque nosotros encarnamos por algo, y nos encarnamos en el vientre de una madre angustiada, en el vientre de una madre atrapada en el deber, en el vientre de una madre que nos engendró sencillamente porque la iglesia le prohibía usar un anticonceptivo, en el vientre de una madre que sencillamente se casó y creía que lo lógico era, después de casada, tener hijos, ¿ya? Y después de que comienza ese milagro absolutamente conmovedor de la vida,
que los hombres no podemos vivir, pero lo viven todas las mujeres, de sentir la vida en el vientre y de sentir un ser que se está formando ahí, que un día va a ser distinto de mí, pero que ahora es yo, ¿ya? Y poder sentir ese profundo misterio, poderlo sentir con amor, abierta a eso. Con amor significa sin miedo. El miedo y el amor están en las antípodas. El niño es un animal. Y hasta ahora comienza a formar un eguito. Y entonces la única forma de vivir el niño, su relación con la vida, es a través del miedo. Todos los animales, todos, viven llenos de miedo. ¿Sabían eso? Que el perrito ese que les mueve la cola, o que el conejito que es su mascota, vive lleno de miedo. Y que precisamente se vuelven absolutamente fieles porque de alguna manera ellos sienten que el amo los protege de su miedo. ¿Ya? Y por eso se apegan. No es porque amen, sino porque ellos sienten que tienen la necesidad de un sitio seguro. Y el amo es su sitio seguro porque cada vez que están en peligro los protege. A veces el amo es el sitio en donde ellos, además de sus miedos organísmicos, aprenden otros miedos. ¿Ya? El paso de la inspiración, que es el movimiento con que iniciamos la vida, que está atrapado en el miedo, a la inspiración, que está inspirada, digamos, está aderezada, fundamentalmente de confianza, porque yo para poder inspirar tengo que sentir que ya tengo suficiente aire. Y la mayoría de ustedes, como yo, tenemos respiraciones ansiosas. El hombre moderno tiene bloqueado el diafragma. Y la mayoría de ustedes respiran como respiran los ansiosos. Toman aire y ni siquiera pasa de aquí porque respiramos con los músculos auxiliares respiratorios, los escalenos y los intercostales. No respiramos con el diafragma, que se llenó la barriga y se estiraron los pulmones hasta abajo, porque para inspirar también hay que saber soltar, y el diafragma vive tenso. Entonces, nuestra respiración nos muestra precisamente la forma como vivimos. Como no podemos inspirar completamente, no tenemos la confianza suficiente para inspirar completamente, entonces vamos a hacer una inspiración corta y cuidadosa. ¿Se dan cuenta cómo están expirando en este momento? Casi nadie está consciente de cómo está expirando. ¿Bien? Dense cuenta. Y si en su cotidiano vivir están permanentemente dándose cuenta cómo están respirando, van a darse cuenta cómo están viviendo. Querer y amar. El ser humano se realiza como ser humano cuando realiza el animal. Es un animal racional. Es un animal que tiene conciencia de sí mismo y un animal que usa la conciencia de sí mismo para afirmarse como animal. Y el ser humano moderno está realizándose como ser humano. Hemos logrado la tecnología, viajamos a donde queremos, controlamos la naturaleza, controlamos teóricamente la enfermedad, controlamos ya. Pero como se realiza como animal y ha ido muriendo a esa sensación de tensión que lo lleva a expirar, en la medida en que es más y más animal, ¿qué se multiplica en él? El miedo. Entre más animales somos, más miedosos somos.
Entonces el hombre moderno, además de tener miedo a la muerte como lo tenía el hombre medieval y de sentir la peste, entonces tiene miedo a la DIAN, tiene miedo a los impuestos, tiene miedo a la prepagada, tiene miedo a la EPS, tiene miedo a las bacterias, tiene miedo a vararse, tiene miedo a... ¿ya? Cuando uno lee un poquito de historia, ve cómo las poblaciones europeas y asiáticas se desplazaban. Las cruzadas fue un desplazamiento masivo de casi toda Europa. Y en Asia también hubo desplazamientos masivos, ¿no? Y yo decía, esa gente era muy berraca. ¿Cómo uno puede un día pararse y decir, me voy a caminar por un sitio que no conozco, ni tengo ni idea qué voy a encontrar por allá, y no sé si me voy a morir de sed ni de hambre, sencillamente voy a caminar hacia un sitio que sé que no puedo regresar, porque si yo camino 10 años en una dirección, ya sé que no puedo regresar otros 10 años en la misma dirección. Esos seres humanos eran animales que tenían unos miedos, pero mucho menos miedos que nosotros. Un ser humano moderno, imaginen nomás la idea de que se acabe la energía eléctrica en el mundo por cualquier razón, ¿ya? Nos morimos, y nos morimos de miedo, y de dónde, y cómo voy a ir, y cómo voy a subir al ascensor, y cómo voy a coger el carro, y no va a haber gasolina, y dónde va a haber comida. Entonces, con el ego al servicio de un animal que de alguna manera no está sirviendo su organismo, sino está sirviendo una imagen del ser humano que no es real, lo único que hemos hecho es multiplicar el miedo y alejarnos más de la posibilidad de sentir la tensión que nos lleva a expirar. La paradoja es que nacemos en el miedo y vamos creciendo, y en la medida en que vamos creciendo y vamos desarrollando un ego astuto, un ego funcional, un ego que sabe leer la realidad, un ego que sabe leer nuestro organismo, vamos a ir sintiéndonos cada vez menos miedosos. Y en la medida en que nos vamos sintiendo menos miedosos, va sintiéndose esa tensión que nos llama a expirar, a fundirnos en el universo, a morirnos. A morirnos no como se muere el suicida, porque el suicida se muere es contraído. El suicida se muere de rabia, ¿no? Si el mundo no me dio lo que yo quería que me dieran, yo me suicido, ¿no? Como el alacrán cuando se siente que no le dan lo que necesita, él se clava la puya, ¿no? Yo soy escorpión y desde chiquito quería suicidarme por eso, ¿no? Porque me parecía la solución de que si me jodieron, los voy a joder suicidándome, ¿no? Va creciendo. Y un ego adulto, un ego sano, es un ego que de alguna manera nos informa que el mundo es un lugar neutral, que el mundo no es ni amigo ni enemigo, que en el mundo yo no soy de buenas ni de malas, que en el mundo yo no soy ni afortunado ni desafortunado, porque un ego adulto y funcional está viendo es lo que estoy teniendo enfrente, no más. No estoy viendo lo que tiene el otro y lo que yo podría tener y lo que yo hubiera podido tener si yo tuviera el cuerpo de Marilyn Monroe o estuviera el cuerpo de Brad Pitt, lo que yo podría haber hecho en la vida y todas esas cosas. Eso todo es un ego que se perdió en su camino, un ego que perdió su función, un ego que se malogró. ¿Por qué? Porque fue creando, en lugar de crear un animal que ganaba en su capacidad de adaptarse, que ganaba en su capacidad de relacionarse con el entorno que le tocaba vivir, fue creando un ego y fue creando un animal que cada vez estaba más lejos de relacionarse con su realidad sencilla y simple. Porque el presente siempre es sencillo y simple. Siempre. El presente nunca es dramático. Si se está muriendo mamá,
se está muriendo mamá. Y el famoso cuento, oiga hermano, Urrutia se le está comiendo a su mujer, ¿no? Y el tipo se va corriendo todo afanado y después vuelve y dice, usted cómo es exagerado, se la están comiendo. El ego funcional sale del drama. El ego funcional es como nuestro perrito, que él está viendo lo que le dan y si no le dan, él está viendo a ver qué consigue. Y está contento viendo a ver qué consigue. ¿Entienden eso? Nuestros perritos y nuestras mascotas debían ser nuestros maestros. ¿Ya? Hoy en día los caballos se han vuelto maestros, los perros se han vuelto maestros, y yo me pregunto, estamos tan perdidos los seres humanos que necesitamos regresar atrás al reino animal para poder ver a ver dónde nos perdimos. Un caballo tiene una sabiduría enorme. ¿Por qué? Porque él está viendo el presente. Él no ve una imagen de sí mismo mirada por su jinete. ¿Y será que mi jinete me está viendo como elegante? ¿O será que me está viendo? No, él está sintiendo al jinete y está sintiendo si el tipo le jala la rienda o no le jala la rienda y está sintiendo. Y cada jinete va a ser una experiencia distinta y se va a adaptar a esa experiencia. Y por eso los niños autistas y otros personajes que están muy salidos de la realidad son invitados a relacionarse con un animalito sencillo como el caballo, que tiene una sabiduría que consiste precisamente en su sencillez. Bien. Querer es un ciclo que se debe terminar. Ya no me quieres como las primeras veces que nos encontrábamos. Sobra decir, si te quisiera igual, sería un culicagado. Después de 23 años sigo siendo igual. Qué vida tan desperdiciada. Sobra decir que ya han cambiado, has cambiado tú, he cambiado yo, han cambiado las circunstancias, ya estoy un poquito más grande, ya tengo mucho menos miedo de que si te vas yo me muera. Entonces sobra decir que ya no te quiero como te quería en el momento en que te descubrí y me volví un niño chiquito sintiendo que si tú no me mirabas me moría. Y gracias a Dios ya no te quiero de esa manera. ¿Ya? Y entonces yo me di cuenta que cuando estábamos en el paseo, te dedicaste a tal persona porque no sé qué. Lógico que me dediqué a tal persona porque de alguna manera en ese momento del paseo las circunstancias me llevaban a estar atendiendo a esa persona o me llevaban a sentir que esa persona me conectaba mucho más con la realidad presente. Pero entonces es que yo ya dejé de ser importante para ti. Sí, posiblemente ya te volviste sencillamente una persona que camina cerca de mí. Eso, terrorífico. Eso no puede ser, ¿no? Amar. Amar es comenzar a descubrir que todo lo que he hecho yo para protegerme, para defenderme, para mantenerme vivo, ya lo puedo hacer sin mayor esfuerzo. ¿Ya? Que, como dice el Buda, estar iluminado es que cuando tengo sed, bebo, cuando tengo hambre, como, y cuando tengo sueño, duermo. Entonces el adulto que llega a su madurez descubre que la vida es profundamente sencilla. El adulto, no el adulto, el niño que llega a los 100 años, porque ya los latinos hablaban de los puer centum manorum, de los niños de 100 años, y cada vez es más frecuente en el género humano el niño de 100 años. Va a ser un niño que desde muy temprano, en su relación con el entorno, con su madre, con su padre, con sus maestros, con las personas que lo estaban conteniendo, estuvo recibiendo permanentemente una información de usted, así como es, no merece vivir.
Usted, así como es, no merece ser amado. Usted, así como es, no va a ir a ninguna parte. Eso lo llamamos nosotros educación. Lo llama Alice Miller la pedagogía negra. Entonces, si usted no saca 7 u 8 o 9, estoy trabajando con una familia que tiene con un niño con algo que se volvió común y corriente, que se llama ADH. ADH, ¿saben qué es? Déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, hoy en día ya en Norteamérica dicen que hay más de 12 a 14% de la población infantil con ADH, ¿ya? Entonces, los que venden Ritalina venden una tonelada de Ritalina porque eso es lo que le dan a los niños con ADH. Y el ADH es que este niñito tiene una mamá, un papá y una hermana que están siempre encima de él porque es que no estudia, porque es que no está dando rendimiento y llega al colegio y entonces todo el tiempo le dicen que se va a rajar y todas partes están bombardeándolo para que entonces el niño llora y dice, pero al menos déjenme un ratico para poder jugar. Y entonces la mamá le dice después de la tarea, porque es que si no hace la tarea y mamá, yo hace rato, un chino de 7 años que le dice, hace rato yo no sé quién es usted, porque lo único que sé, usted me habla es de las tareas, y usted me habla de las notas del colegio, usted me habla, pero a mí yo ya no tengo ni idea qué es llegar a su lado a jugar un rato o a estar tranquilo a su lado. Ya su imagen para mí es, y ya se me aprieta la barriga, dice el chinito, claro, esa mamá no es sino que la ve el chino y él ya ve en su madre una persona que le está diciendo no seas tú mismo, sé cómo, tienes que, debes tal cosa, si no lo consigues no eres nuestro hijo. Eso es el tácito, eso se llama la pedagogía negra. Muy posiblemente ese niño va a tener menos chance de iluminarse que un Dalai Lama o que un Niranjan. Dalai Lama lo quitaron del lado de su madre a los 4 años, lo pasaron a criar sus monjes y sin embargo ni se psicotizó, ni se despelotó, ni hizo ADH, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque era un niñito que a sus 4 años posiblemente tenía un ego ya bastante bien estructurado y funcional que le permitió rápidamente sintonizar la realidad a la cual estaba siendo llamado y pudo adaptarse. Un niño sano se adapta con facilidad. Un niño acogido se adapta con facilidad. Yo salí de la casa a los 4 años porque era bobo. Entonces me mandaron para Buga, donde la abuela. Y yo recuerdo desde mis 4 hasta mis 9 años llorando todos los días a escondidas. ¿Por qué? Porque si lloraba la abuela tenía una varita de enebro que decía que para que llore por algo, ¿no? Venga. ¿Ya? Cuando mi hijo de 3 años pidió permiso de irse con el abuelo un mes a la finca, a mí se me encogió el corazón y se me arrugó. Yo me imaginé ese niño llorando todos los días y me imaginé que a los 3 días me iban a llamar a que fuera por el niño, porque ese niño porque me lo imaginaba igual que yo. ¿Ya? Chino pasó un mes, volvió. Cuando volvió yo salí volado, cancelé consulta a recogerlo a la casa de los abuelos y entro y no en el chino por ningún lado. ¿Y Andrés dónde? Ah, no, está en la cocina. Llegué allá, estaba jugando con un tractorcito. ¿Qué hubo, Andresito? Ah, ¿qué hubo, Nacho? Y siguió jugando. Le pregunto al abuelo, ¿y cómo le fue? No, pero regio, ese chino es regio. Ese chino la pasó divino. Hizo todo, paseó conmigo, de todo. Ese era un chino que de alguna manera ya tenía un ego funcional, que cuando le cambia su realidad, rápidamente sintoniza la nueva realidad y se adapta a esa nueva realidad de manera creativa. Un niño con ADH es un niño que ya desde muy chiquito está viviendo en una imagen de sí mismo y ya se perdió de sí mismo. Ya el sí mismo desapareció de su conciencia.
Entonces ese niño va a pasársela reciclando esa imagen hasta que esa imagen se quiebre, si es que, voy a decir algo muy duro, la vida es bondadosa con él, porque es mucho mejor hacer una psicosis que quedarse con una neurosis bien embarbascada. Uno cuando hace una psicosis siente el dolor de existir, siente su fracaso, decide si se suicida o decide si pelea su vida, pero reconoce su realidad. Mientras que si se queda en el borde, va a pasarse la vida entera sintiendo que es que todo el mundo es una mierda, que es que no me quieren, que es que patatí, patatá, patatá, patatá. Cuando uno no hace una psicosis, se queda montado en lo que Eric Berne llamaba una personalidad de yo estoy bien, los demás están mal. Entonces ni voy a ser una persona permeable a una terapia. ¿Por qué? Porque nadie va a poderme ayudar porque yo estoy mejor que todo el mundo. Pero al mismo tiempo yo soy el que está peor, pero no porque yo esté peor, sino porque todo el mundo es una mierda que me tiene jodido. ¿Ya? Entonces, digamos que ese tipo de personalidad le cuesta más trabajo despertar, porque está afincado, está sentado, ¿será que conseguimos un par de sillitas? Está agarrado en una imagen de sí mismo que se mantiene a base de distorsionar la realidad. Yo me puedo mantener bien en la medida en que puedo demostrar que la realidad es mala. Y entonces va a ser malo el terapeuta, va a ser mala mamá, va a ser malo papá, va a ser malo el amante, va a ser malo la amante, va a ser malo el hijo, va a ser malo. Y siempre estaré basando mi seguridad en la maldad del otro. Decía Eric Berne que esa postura existencial que aparentemente es la que tiene Steve Jobs y la que tiene Bill Gates y la que esa postura existencial es muy peligrosa, porque esos seres necesitan generar malestar para sentirse bien. Porque si ellos se sienten igual a otro, no se pueden sentir bien porque el malestar que tienen les sale a la conciencia. Cuando uno hace una psicosis, todo el malestar le entra a uno. Todo el drama de la vida de uno lo tiene uno que asumir. Y puede que tenga que dedicar su vida entera a aprender a amarse, aprender a sintonizar ese ego que se desintonizó. Tete Malkutaj, dice el Padre Nuestro, ayúdame a sintonizar mi conciencia con C, mi conciencia individual, con la conciencia universal. Ayúdame a descubrir que esa capita que me separa del todo es una ilusión. Ayúdame. Pero lo primero para poder yo realizar el Tete Malkutaj místico, que es el del amor, tengo que tener un Tete Malkutaj entre mi ego y mi organismo. Tengo que haber encontrado una sintonía entre la imagen que yo tengo de mí mismo y la imagen que tengo de la realidad con lo que es la realidad real y con lo que soy yo mismo en realidad. Si yo tengo un ego muy disfuncional, voy a estar todo el tiempo en una montaña rusa. Unos ratos estoy en una imagen, soy el más buen mozo del universo, y al siguiente momento soy la mierda del universo, ¿no? ¿Por qué? Porque no logro sintonizar la realidad. Estoy brincando de una imagen sobrevalorada de mí mismo, que es una imagen que creó mi madre, mi padre, mi sistema familiar, diciéndome, si tú llegas a hacer eso, te vamos a querer. Con una imagen subvalorada de mí mismo, que es la imagen de mamá diciéndome, es que si eres así, no te podemos querer. ¿Ya? ¿Van entendiendo un poquito el drama? Entonces, hay una larga discusión en las escuelas de espiritualidad de si es necesario el trabajo psicológico para llegar al despertar místico. Yo, cada loco con su tema, digo sí es necesario, porque he encontrado mucha gente que hace trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y andan haciendo su trabajo con un ego todo disociado
y pasan 10 años en un monasterio haciendo meditación y los encuentra uno creyéndose, pues la señora Piraquive, que ella cree que el diablo le tiene miedo. ¿Cómo no le va a tener miedo si es ella misma? ¿Ya? Entonces, en el camino de pasar del querer al amar, de poder inspirar para poder comenzar a aspirar, de poder crear mi individualidad para poder ofrecer esa forma individuada, diferente como la orquídea al universo, como esta es la danza que está danzando la divinidad en esta forma concreta que soy yo. Poder hacer eso es necesario primero asumir mi forma y asumir mi forma en forma amorosa. Pero si no me amaron, ¿cómo puedo aprender a lo que la experiencia del amor? En el budismo hay un principio, es que en todo ser humano que está vivo hay la bondad fundamental. En todo ser vivo hay la bondad fundamental. En todo el universo subyace la bondad fundamental. Y eso es lo que de alguna manera cohesiona el universo, la bondad fundamental. Y entonces puede que mamá no me hubiera dado suficiente reconocimiento y valoración a mi vida. Hay personas que la llevan fácil, ¿no? Porque llegan a los 7, 8 años y se sienten ricos siendo ellos. Ni quieren ser más, ni quieren ser menos. Ellos sienten que, además, que ya se pueden comenzar a ir del lado de su mamá, porque ya su mamá les ha dado ese reconocimiento, de tal manera que no se lo da como la madre sobreprotectora abandonadora, que lo reconoce pero si permanece al lado. Pero si el hijo se va, deja de reconocerlo. Sobra decir que siempre le decimos a nuestros hijos que queremos que se vayan, pero entre más las madres dicen a sus hijos que quieren que se vayan, es precisamente porque no los están dejando ir. Porque al hijo que dejan ir se va, y se va porque esa es la naturaleza de la vida. La naturaleza de la vida, como dice Khalil Gibran, dejaos doblar con dolor y con placer por la vida para lanzar esas saetas al viento, cuando habla de los hijos. Sí, el hijo se va porque es natural irse, no porque hice nada para que se fuera. El irse del hijo es parte del universo del amor. El universo del amor es que la semilla muera para dar su germinación, que ese germen crezca. Ese es el Teté Malkutaj, ese es el reino del amor. Es un reino en que las cosas se dan sin esfuerzo. La mayoría de nuestras familias modernas se les vuelve un drama la salida de los hijos. Y porque entonces los papás y las mamás dicen que lo que más quieren es que se vayan, ¿no? Yo tenía un paciente que llegó a los 60 años cogido de la mamá, 90 años la mamá, aquí le traigo a mi chinito, ¿no? Y el personaje había vivido en Estados Unidos 40 años y la mamá aquí, y lograron mantener la simbiosis por 40 años cuando no había ni celular, ni internet, ni nada. Yo los recibí para ver el milagro de una simbiosis conservada contra natura. ¿Ya? A distancia. ¿Ya? Sobra decir que el personaje ni se había casado, ni nunca se había enamorado, ni nunca... Es que ¿Por qué? el amor Porque eterno. decía Jesús que el síntoma de un adulto es que las raposas tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, el adulto entra en un espacio donde no tiene puntos de referencia. Eso es ser adulto. Entrar a un mundo en donde ya las cosas no están predichas, no están predeterminadas, no están calculadas, no están... Entonces, llegar al mundo adulto es llegar a un espacio donde la angustia de la libertad me sobrecoge, como dice Eric Berne. Y ahora nadie me va a decir para dónde coger.
Nadie me va a decir qué es bueno o qué es malo. Nadie me va a decir qué me sirve o qué no me sirve. Hablando con Fernando me decía que le había llegado un texto de un maestro Zen que dice que la esencia del Zen es que no existe la autoridad del maestro. Porque si existiera la autoridad del maestro, no existiría la esencia del Zen, que es que el encuentro es consigo mismo. ¿Ya? Y para mí esa es la esencia del llegar al mundo adulto. Es, yo aquí me la voy a jugar. Y puedo oír esto, puedo oír lo otro, puedo oír lo otro. Puedo ir al loco del Nacho, puedo ir a la Piraquive, puedo ir a oír el otro. Y sencillamente voy a ir estando viendo. Pero me toca tener mi ego bien calibrado para saber realmente qué me está llevando a una mayor libertad interior o qué me está llevando a una mayor dependencia. Qué me está llevando a volverme niño chiquito y cada vez necesitar más que se hagan cargo de mí, o qué me está llevando a sentir que yo ya soy un árbol adulto que puede comenzar a dar sus frutos sin sentir que está siendo espoleado y estafado. Atendí hace poco a un muchacho, lloraba ese muchacho: doctor, yo me entregué todo a ella, todo. Yo lo veía desgarrado, ¿no? Y entonces, si te entregaste todo, ¿por qué estás desgarrado, no? Porque hoy me comunicó que tenía otra relación, ¿no? Pero bueno, ¿y? Es como el naranjo que dio su fruto. Tú creíste que ese terreno de esa mujer era el terreno donde tú debías esparcir el fruto de tu vida y lo esparciste. ¿Qué te duele? No entiendo, doctor. Sí, no, pues es que si uno entregó todo, uno no está viendo qué se está haciendo con lo que entregó. Uno lo entregó, ¿ya? Ahora, lo que creo es que no entregaste nada, sino que estabas pidiendo todo y ella hoy te dijo que no te estaba dando todo, sino la mitad. Y eso te tiene adoloridísimo, ¿ya? ¿Entienden eso? Entonces, el ego sintonizado, parte de nuestro trabajo en esta encarnación es crecer, es estarnos dando cuenta de nuestros núcleos infantiles, porque cada núcleo infantil corresponde a una imagen que tenemos de nosotros mismos que no corresponde a nuestra realidad, o a una imagen que tenemos de la realidad que no corresponde a la realidad. Cada vez que yo estoy relacionándome en contravía con la realidad, es porque o estoy actuando con un Nacho que no existe, o estoy actuando frente a una realidad que no existe. ¿Entienden eso? ¿Cómo lo sé? Richard lo dice de una manera muy sencilla: cada vez que estás contraído, mantén la atención en tu cuerpo, en tu respiración, y cada vez que tu respiración se tranca o cada vez que tu cuerpo se contrae, es porque no estás en el presente. O sea, el ego adulto está en el presente. Y el ego adulto tiene una facultad del ego, que es la capacidad de anticipar. Y la capacidad de anticipar es la capacidad que tiene el ego adulto de crear una imagen de la realidad para el futuro y una imagen de sí mismo para el futuro para decidir cosas allá. Pero eso, que es una facultad, se vuelve el gran lastre de nuestras vidas. La capacidad que tiene el ego de ir al pasado para mirarse a sí mismo actuando en otro terreno y con otra imagen, y mirarse en el futuro actuando en otro terreno y con otra imagen. Eso se vuelve el gran lastre de nuestra vida. Amar significa haber llegado al estado adulto y descubrir algo que únicamente el ego adulto acepta. El ego adulto es un científico. El ego adulto es objetivo.
el ego adulto ve la realidad. Y se toca llegar a ser adulto para descubrir el profundo fracaso que es el ego mismo. O sea, el ego adulto descubre que él fue programado para evitar la muerte, que él fue programado para evitar el dolor, que él fue programado para evitar la enfermedad, que él fue programado para evitar el miedo, que él fue programado, pero que entre más trató de evitar el miedo, que entre más trató de evitar la enfermedad, por ahí hay una sillita, más miedo generó. Entonces el ego adulto ya comienza a aceptar su fracaso, porque su fracaso hace parte de su realidad real. Su fracaso hace parte de lo que es, de la vida como es. Oscilando entre la decepción y la quimera, yo repito este párrafo porque me fascina, porque es el párrafo de un ego adulto. La privación invencible, todas esas cosas que queremos y nunca las conseguimos, y la posesión nugatoria. La mujer que creíamos que nos iba a dar la felicidad y ya nos está aburriendo, ¿ya? El logro que pierde sentido es que si yo pudiera ganarme la lotería y se gana la lotería, los estudios de la gente que se gana la lotería todos muestran que... Y sin embargo yo compro lotería. Yo tengo un ego niñito chiquito. Oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria. La posesión que pierde su sentido. El acto humano no tiene logro. Lo imposible que nos seduce nos repele, se nos escapa. Lo posible que nos espera nos aburre, nos hastía. La condición del hombre es el fracaso. El ser humano no es un ser que fortuitamente fracasa, que ocasionalmente no logra. Ser humano es no lograr. La conciencia con ese ser, por tanto, es la forma como la existencia, la conciencia con C, realiza su fracaso. Y solamente cuando hemos terminado de inspirar y reconocemos que ya se terminó esa función, podemos comenzar a expirar. El amor es el fruto del reconocimiento de mi impotencia, del reconocimiento de mi fracaso, del reconocimiento de mi incapacidad de, siendo un animal finito, colmar mis anhelos infinitos. Es el fruto de observarme a mí mismo deseando y deseando y deseando y deseando y deseando y deseando y sufriendo por mis deseos y deseando y teniendo miedo y sufriendo por mis miedos y siguiendo cultivando miedos y miedos y miedos. Y un día digo, suficiente. Pero el día que digo suficiente se inicia el camino. Hay un camino del querer al amar. Hay un camino del sufrimiento al dolor, dice Borda. Se inicia el camino. Y el camino es en cada respiración estarme dando cuenta si estoy alimentando un querer, si estoy alimentando un deseo, si estoy alimentando una ilusión, si estoy alimentando un miedo, si estoy justificando un miedo, si estoy justificando una reacción a la realidad en cada presente. Yo me monto en el Transmilenio y ayer por la mañana me monté con mi ruana grande y se quedó la ruana por fuera cuando cerraron la puerta y un zapato por fuera y yo peleaba, ¿ya? Con el otro aquí, ¿no? Y me acordé de un profesor de biodanza que teníamos nosotros que se llamaba Rafael Rubens. En Brasil
la vagina se llama la buceta. ¿Ya? Ah, sí. Y entonces él venía a Bogotá y su deporte favorito era montarse en las bucetas a la hora pico, porque sentía que eso era la mejor violanza. Violada. Melcochas. El personaje se gozaba lo que la mayoría de nosotros sufríamos. Claro. ¿Ya? La mayoría de todos nosotros dice ese Transmilenio, eso es mucho drama, ese Transmilenio, eso es una cosa terrible, eso lo tocan a uno y lo... ¿ya? Un ego adulto deja de resistir eso. Y bueno, estoy aquí y voy a fluir. ¿Ya? En Corea hay unos personajes que llaman los pushing, ¿ya? Que con unos palos empujan a la gente dentro del subterráneo, ¿no? Aquí no lo empujan a uno tiene que tirarse a coger el tubo. Entonces los zapatos le quedan por fuera. Y la ruana. El amar aparece cuando colgado con el zapato por fuera y la ruana por fuera, digo, ¡qué rico! Estoy bien. Voy en Transmilenio. Esto es lo que me está dando la conciencia de la vida. Entonces yo tengo una cantidad de resistencias a los olores y a los contactos de las manos sudadas y a una serie de cosas que me programaron así. Y entonces eso me quita libertad, me quita capacidad de fluir en la realidad. Posiblemente si me encontrara como San Francisco de Asís con el leproso, ya no podría abrazarlo, no podría ser amoroso con él. ¿Por qué? Porque mi ego de alguna manera no está programado en forma adecuada para relacionarme con la realidad como es. El ego, en el terreno del amor, está al servicio. El ego de alguna manera se pone al servicio de ese ser que ya comienza a sentir que su ser, su gozo de existir, es rico compartirlo. Y que ese compartir, ese gozo de existir, le va enriqueciendo más su existir. Porque eso, hay una parábola del Evangelio que dice: al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Y al que tiene mucho se le dará más. La neurosis es tener poco y cada vez siento más que me quitan más lo poco que tengo. ¿Recuerdan? El que enterró el denario porque era un miedoso y dijo: yo sé que el patrón pide más de lo que dio y yo sé que es que los seres humanos son unos jodidos y que los hombres son dañados, y entonces yo más bien escondo y entierro mi denario para cuando llegue. Y cuando llegó el amo le dijo: ¿y qué usted qué hizo con su denario? No, como yo sé que usted es una persona muy estricta y todo, me dio miedo perderlo y entonces se lo quitan a ese y se lo dan al que tiene más. Y a él lo cogen de pies y manos y lo tiran a las tinieblas exteriores. Lo que Jesús quería decir con esa parábola es que uno tiene que entender que si tiene poco, tiene que poner toda su vida al servicio de comenzar a dejar de tener poco y no de vivir en la economía de la escasez. La economía de la escasez es la economía del miedo, ¿ya? El gringo que llega y guardo esto en la maleta porque me lo roban, el gringo que lleva a una pensión paisa en Manizales, ¿no? Y entonces le dicen que no hay piezas individuales, sino que le toca, y está el paisita al lado y el gringo guardando, ¿no? Y yo guardo esto porque me lo roban, y guardo esto y cierra la maleta y le echa llave y se acuesta en peloto para que no le roben la pijama, ¿no? Apenas comienza a oír el paisa roncar al gringo, le levanta la sábana y le dice: guarde el culo porque se lo roban, ¿no? Si yo vivo la economía de la escasez, entre más miedo tengo, más resentimiento tengo, y entre más resentimiento tengo, más carencia tengo, y entre más carencia tengo, voy a tener más miedo, y entre más miedo, al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Y eso es un ciclo. Hay vidas que recorren unos trechos larguísimos, enormes. Cuando a mí me llega al consultorio una persona que yo la siento igual a lo que yo era cuando tenía 14, 15 años, que era un amargado fariseo
que me sentía que yo era mejor que todo el mundo y que entonces todos eran malos y yo era bueno. En el seminario yo iba a convertir al mundo entero, ¿ya? Sin embargo, era un obsesionado y todo, pero no me daba cuenta de eso. Yo digo, esta persona tiene una enorme chance de hacer un largo camino para la conciencia. Por eso me fascina trabajar con pacientes psicóticos, porque son personas que abren su conciencia en un momento en que su camino de conciencia va a ser enorme. En una vida van a recorrer 100 vidas. Un neurótico puede pasarse la vida entera girando alrededor de si me quieren, no me quieren, si será que es que yo, y que es que mamá, y que es que papá, y que es que por qué los hombres, y que es que por qué las mujeres, y pasarse la vida y morir casi igualito a como nació. Como decía Emeterio y Felipe, ¿no? Emeterio que está hablando de la prima que nació en Tauta, ¿no? Y entonces dice, y la prima se murió, y el Felipe dice, y lo más triste es que nació en Tauta y se murió en Tauta. No la tocaron. Pasó por la vida y la vida no la tocó, se la pasó todo el tiempo defendida, ¿no? Guardando todo porque entonces me lo roban, ¿no? Crecer es exponerse. Una persona que me dice a mí, es que yo he pensado en serio en suicidarme, porque si no encuentro el sentido de la vida, esta vida realmente es una vida que me lleva al hueco profundo. Yo digo, esta persona está haciendo sagrada su vida. ¿Por qué? Porque está consagrando su vida a encontrar un sentido. Y esa consagración es la que va a hacer dar un salto enorme a la conciencia. Ante la conciencia del ego neurótico o del ego normótico, porque una de las peores maneras de desperdiciar una vida es anhelando la normalidad. Pierre Weil describe la neurosis, la psicosis y la normosis. Y la normosis es el enorme esfuerzo que yo hago para dejar de ser yo mismo, para poder ser tan enfermo como es la cultura en la cual vivo. ¿Entienden eso? Cada vida tiene la misión de o reproducir la cultura y enfermarla más en su enfermedad, o una vida que no se vuelve normótica necesariamente se vuelve un cuestionamiento para la conciencia de normalidad. Por eso los psicóticos cuestionan tanto la conciencia de normalidad. Y por eso son incómodos, y por eso la gente no les gusta, porque si yo he hecho un esfuerzo, el hijo de madre, para tener la nariz como toca y la boca como toca y las nalgas como toca, y llega alguien y me mira y se ríe y me dice, uy, usted hizo una cirugía plástica y quedó feísimo, ¿no? Eso solo lo dice un psicótico, ¿ya? Eso no lo dice un normótico, ¿ya? Ese tipo incomoda enormemente, ¿ya? El psicótico está viendo la enfermedad de la cultura y vive el desgarramiento entre tratar de meterse dentro de ella, pero al mismo tiempo siente que si se mete dentro de ella se pierde. Entonces ahí queda roto. Pero esa vida es profundamente productiva. Bien, amar. Amar es soltar. Amar es utilizar nuestro ego al servicio de cada vez que un miedo, un temor, un condicionamiento me está llevando a contraerme, soltarme. Ahora, ¿cuál es nuestro maestro realmente? En el Zen dicen que no hay maestro, pero dicen que sí hay un maestro. La vida. Pero para que la vida sea maestro mío, tengo que ver la vida. No la vida que me imagino que hay, sino la que sí es. Entonces, parte del trabajo es comenzar a ver la vida, como dicen en el Zen, tal como es. Reconocer la vida tal como es. Reconocer al que me viene a apuñalear sencillamente como el que me viene a apuñalear. Y no más. Como Jesús reconoció a los que lo crucificaron sencillamente como una gente confundida que lo crucificó. Eso suena raro,
Pero nosotros decimos que nuestro maestro es Jesús, y eso hizo la Piraquive también, ¿no? Ese pobre Jesús se debe revolcar en la tumba cada vez que se da cuenta que lo han utilizado para hacer exactamente lo opuesto. Él murió en la cruz precisamente para decirnos eso. Amar es soltarse. No hay amor más grande que el dar la vida por los suyos. ¿Entienden eso? Amar es lo que vivía el padre Lambeau con su médico judío allá en la ciudad de la alegría. Es estar metidos en la miseria más absoluta, en la ciudad más miserable de la India, que es Calcuta, en el barrio más miserable de Calcuta, que se llama la ciudad de la alegría, porque en la India es igual que aquí, el paraíso. Bosque y cielo, el pinar, no hay un pinche pino en toda la... Entonces allá la ciudad de la alegría es esa. Y cuando el padre del judío médico le dice, es que yo les doy $20 millones para que reformen ese loazal, esa miseria espantosa, y le dice su hijo su padre, es que usted no se está dando cuenta que es que ellos sí están felices. Y entonces lo que yo vine a hablar con usted no es para que usted venga a corromperlos con sus necesidades y sus deseos, sino para que usted aprenda de su sencillez. Y así decía el leprocomio de Sor Teresa de Calcuta: antes de entrar, acuérdese que usted no viene aquí a dar nada, usted viene aquí a recibir. Y era entrar a trabajar con los leprosos miserables de Calcuta. Entonces, termino. Habría mucho tema. Hay otro tema que lo va a trabajar la vez entrante, es el amor humano, el amor de madre, el enamoramiento, el amor de esposa, el amor de hijo, el amor del discípulo, el amor del maestro, toda esa clase de amores que de alguna manera tienen que ver con un espacio tan misterioso que muchas culturas han creado la imagen del alma. El alma, que es un territorio que hay entre la totalidad y la individualidad, porque el alma teóricamente es individuada, pero al mismo tiempo es Dios, ¿ya? Entonces, los filósofos que no logran aceptar el misterio tal como es, que estamos rotos entre el infinito y la individualidad, crearon esa imagen del alma, que es una imagen que nos permite hacer algunas explicaciones sobre el amor humano, porque en el alma es donde teóricamente se da el amor humano, el espacio donde de golpe se refleja el espacio universal en el espacio individual. El camino del querer al amar es un camino en cada respiración. Cada vez que yo descubro que estoy contraído, ver con qué me estoy contrayendo y ver qué programación tengo yo en mi ego y cómo de alguna manera estoy distorsionando o mi realidad o la realidad exterior. Se requiere mucha madurez para eso, porque si yo voy a hacer lo que hacía Santa Teresita del Niño Jesús, que es sintió asco porque tenía un forúnculo en su seno y al exprimírselo salió pus y sintió asco, y entonces ella, para domesticar ese ego asquiento, se tomó su pus. Yo no les pido que se anden tomando su pus. Yo les pido sencillamente que cuando van a comer algo, porque la vida se los propone, y se les mete, uy, pero eso está sucio, pero ven que no lo pueden limpiar de todas maneras, se lo puedan comer y lo gozan, aunque eso los lleve a la muerte. Se ríen, pero es que el amor es eso. El amor es soltarse al malcutaj, soltarse a un orden que yo no controlo. Entonces, si yo, como el Buda, me como el pescado podrido, porque me lo está dando el pescador con todo su amor, él se abre a la muerte y se muere.
Una de las leyendas de la muerte del Buda es que se comió un pescado o un pedazo de carne podrido, o qué sé yo, de un hombre que se lo dio con todo su amor. Y él se lo comió. ¿Ya? Abrirse al amor es abrirse a lo desconocido. Abrirse al amor es soltarse a la inseguridad desde la confianza. Abrirse al amor es no tener nada controlado. Abrirse al amor es después de un polvo no preguntar, y entonces entre nosotros, ¿qué es lo que hay? ¿Qué venimos haciendo? A ver, ¿qué venimos haciendo? Abrirse al amor es estar en cada presente abierto a ese presente. Eso no significa, como dicen la mayoría de maestros zen, que yo no piense en con qué voy a hacer mercado y con qué, o puedo pensar en dejar la preocupación de con qué hacer mercado si he logrado manejar mis condicionamientos para poder vivir como un monje mendicante, que esa es la imagen ideal de condicionamiento descondicionado. Poder estar uno al servicio de el que le quiera dar a uno, si le dieron arroz, si le dieron una lima podrida, si le dieron un pedazo de pan, y no recibir más de lo que me va a comer ese día. Eso es lo que se le exige a un monje mendicante. Eso es amor. Eso es confianza. Cada vez que yo esté lejos de eso y me contraiga frente a cualquier cosa, es estar mirando esa contracción, estar viendo cuál es mi desfase de la realidad, estar viendo cuál es mi condicionamiento y qué puedo hacer con ese condicionamiento, con los celos, con la envidia, con la comparación, con la soberbia, con el orgullo, con la ira, con el resentimiento, con la culpa, con los merecimientos, con la justicia. Yo me peleo con Margarita todo el tiempo porque es que ella es justa. Digo, Margarita, eso es mierda, la justicia no existe. No, pero es que no es justo tal cosa. Nunca ha sido justo nada. El volcán del Ruiz se vomitó sobre 20.000 personas y él no preguntó a esas personas si era justo llevárselas o no. Y la peste bubónica se llevó 2/3 partes de la población europea y no se puso a pensar si era justo llevarse a uno y a otro no. Hubo unos cardenales que se hubieran debido morir de primeros y no se murieron. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo estoy, por ejemplo, timbrado porque algo es injusto, decir eso es una programación que me lleva a tratar de cambiar la realidad como es, por una realidad como debe ser, y cambiar mi realidad como soy por un ser como debe ser. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer 4 danzas. El amor es la conciencia que entra en relación con el espacio indiferencial. El amor no es un acto, el amor no es un verbo, el amor es una forma de conciencia espaciosa. Entonces, vamos primero a trabajar un poquito unas danzas para ponernos en nuestro cuerpo. Para poder vivir un ego funcional, es indispensable estar en el cuerpo, porque el ego recibe su información de los órganos sensoriales. El hombre moderno vive en su cabeza. Yo me puedo ir de aquí a Villa de Leyva en mi cabeza y puede que ni siquiera me di cuenta por dónde pasé, si me llovió en el camino, si no me llovió en el camino. Hay una película que se llama Her, que es el enamoramiento de un hombre de su computadora, ¿no? Entonces se enamora de su computadora y crea la imagen. Se la recomiendo, es muy profunda. Creo que es un enamoramiento más profundo que la mayoría de enamoramientos de los que veo yo, pero bien, es un espacio el amor, es un espacio en el cual entramos en el momento en que dejamos de resistir. Somos como tronquitos que todo el tiempo estamos enredados y entonces la realidad está vibrando alrededor de nosotros porque no estamos fluyendo con la corriente. En el momento en que el tronquito se suelta, deja de haber vibración. Y hay algo que se podría llamar paz interior,
algo que se podría llamar satisfacción, algo que se podría llamar armonía, eso. Y eso es lo que de alguna manera buscamos. Lo primero que vamos a hacer hoy es trabajar un ratico de danza con música para incorporarnos, para dejar de vivir en nuestra cabeza, para volvernos danza. La creación es sencillamente la danza del creador. Nosotros somos la forma como el creador se está manifestando, ¿ya? Entonces, al ser nosotros danza consciente, entonces vamos a estar dándonos cuenta si logramos salirnos de nuestra cabeza, si logramos salirnos de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque ustedes se han dado cuenta cuando uno va de rumba, ¿no? Y se mira los pies a ver, y mira a ver si lo están mirando, ¿no? Y mira a ver si está haciéndolo bien. ¿Qué bailo tan bien? Y no estoy en mi cuerpo, estoy en la imagen que estoy proyectando, que están mirando de mí. ¿Ya? Entonces, la idea es que trabajemos un ratico de danza, pero bailas bien, en su cuerpo, ¿ya? Aquí hay una maestra de tango. No, sí. No, para nada. Lo que busca el tango precisamente es tener un ego, ¿Cómo que no? voy a ser terriblemente machista, que se entrega al malkutaj del hombre, a la voluntad del hombre. Entonces ella tiene que estar viendo a ver qué es lo que quiere el hombre, interpretando su voluntad, mirando qué paso hizo, cómo la tocó, porque eso significa que eso es la ciencia del tango. Es muy bello porque es una imagen de la entrega, es una imagen de yo danzo, mi danza, pero sintonizada con tu danza, y mi danza de alguna manera es el reflejo de tu danza. ¿Entienden eso? Nunca he podido bailar tango, entre otras porque soy hombre y me tocaría mandar, y soy bastante malo para mandar, aunque Esperanza crea que no. Bien. Después vamos a ver unas danzas que se llaman danzas sagradas. Las danzas sagradas son danzas que se hacen desde el cuerpo, incorporados, desde nuestra voz. La voz es la parte de la conciencia corporal que une las formas de conciencia densas de nuestra parte física con las formas de conciencia sutiles de nuestras partes mentales y astrales y nuestros cuerpos sutiles. Se llama el chakra Vishuddhi. Entonces, en la danza sagrada lo que buscamos es, estando encarnados, siendo nosotros mismos, ¿ya? Estar dejando de estar centrados en esa diferencia mía con el entorno y pasar a abrirnos, a sentirnos uno con el universo. O sea, entrar en el espacio de amor, en la conciencia de amor. Dice Richard, cada vez que nuestra conciencia presencia el amor o toca el amor, hay algo que nuestro organismo hace, que es conmoverse. Y muchas veces nos podemos conmover hasta el llanto. Me decía Esperanza cuando veníamos, cada vez que yo leo el poema de Thich Nhat Hanh, que cito en la escritura, lloro, me conmuevo hasta el llanto. Dice otro autor que ahorita no recuerdo quién es, que una persona tiene su alma viva cuando tiene capacidad de conmoverse, ¿ya? Cuando tiene capacidad de golpe mirar un acto de ternura y sentir que se le humedecen los ojos, ¿ya? Entonces, las danzas lo que buscan es evocar esa conciencia. Vamos a hacer una primera danza, que es una danza que nos incorpora. Es una danza marcial, es una danza que invoca, digamos que esa conciencia universal es llamada por cada grupo humano de una manera distinta. Aquí se invoca, porque es una danza de corte indígena, el gran espíritu. El gran espíritu es esa conciencia.
Y entonces en esa danza estamos invocando el gran espíritu que está aquí adentro y que está en todo lo que me rodea, que está en la tierra, que está en el fuego, que está en el aire, que está en el agua, que está en el mar, ¿ya? Ese gran espíritu, cuando nosotros logramos reconocer y despertar a la presencia, a la realidad de que soy Dios danzando una forma concreta existente, comienzo a ver a ese Dios en todas partes y en cada prójimo lo veo. Entonces esta danza comienza primero incorporándonos bien desde un ritmo que nos lleva a sentir nuestro cuerpo, invocando ese espíritu que siento dentro de mí. El universo entero entra en mí y en mi alrededor yo me proyecto también en todo el universo. Oh gran espíritu, es la primera. La segunda es una danza de alabanza, es el Siyakudú, la segunda, ¿no? Es una danza de alabanza africana, es una danza de alabanza de corte cristiano. Alabar es la forma como manifiesta su conmoción la criatura cuando entra en contacto con la divinidad. Puede decir aleluya, puede decir wow, puede decir obá, puede decir... Siempre la alabanza implica una expansión, una sensación de que yo no quepo dentro de mí mismo, porque dentro de mí mismo está el infinito. Alabar es el gozo de ser manifestándome en lo que soy. Cuando usamos la melodía, aquí estamos usando todo el tiempo el cerebro izquierdo, que es el cerebro del reino del ego lógico. Cuando usamos la melodía y el canto, estamos trabajando con el cerebro derecho, que es el cerebro místico. Pueden leer sobre eso. Allá en internet muchos videos acerca de los neurólogos que cuando se les jode el cerebro derecho aparecen experiencias místicas increíbles, ¿no? Entonces vamos a trabajar ese cerebro místico. La tercera danza, Ishkala Nabud Lila, es una danza en que nuestro cerebro izquierdo y nuestro cerebro derecho entran a vivir el drama del misterio, porque el cerebro izquierdo quiere comprender y el cerebro derecho le dice eso no es de comprender. Ishq es lo que aglutina, lo que une. Alá es lo que es el todo. Nada es que no sea él. Nada es que no sea el amor. Entonces estamos invocando esa totalidad con el nombre de Alá. Sé que en nuestra cultura cristiana el nombre de Alá se satanizó, pero Alá es uno de los más bellos nombres que se han dado a la conciencia una, porque es una definición que golpea el cerebro izquierdo. Para el cerebro izquierdo definir una no nada, una no casa, es imposible, porque el cerebro izquierdo define afirmando, no desde la negación. Alá es la negación de nada hay, nada que no esté ahí, que no sea eso. O sea, nada hay que no sea amor. Nabud Lila es, Ishkala Nabud Lila es Alá, esa totalidad es amor, amante y amado. Nos hace pensar en San Juan de la Cruz también, en su olvido de lo creado, memoria del Creador, mirando al interior, estarse amando al amado. Y vamos a terminar con una danza que evoca desde el cerebro izquierdo, pero también desde el corazón y el cerebro derecho, lo que acontece cuando ese reino del amor
se presenta en nuestra conciencia. Metta, karuna, mudita, upeka en el budismo es amor. Amor en este sentido es el gusto de ser. Qué bien estamos aquí. Qué bien que tú estés aquí. Qué bien que todo sea como está siendo. ¡Qué maravilla! Eso es amor. ¡Qué bien! ¿Ya? Aunque esté doliendo infinitamente. Ese muchacho que les contaba les decía, yo lo invitaba, le decía, mira, métete en ese dolor tan profundo que estás sintiendo porque tu amada te ha dicho que está compartiendo contigo con otra persona. Sencillamente métete en lo más profundo de eso y descubre la universalidad de eso. Eso es lo que te une a todos los seres humanos, todos sentimos eso y lo estamos sintiendo tan permanentemente que nuestra actividad psíquica está en función de quitárnoslo, pero tú estás teniendo en este momento la fortuna de vivirlo en su quintesencia. Busca meterte ahí, ¿ya? Metta. Karuna, compasión. Compasión es descubrir que ese dolor que tengo yo lo están sintiendo toda la creación. Compasión es lo que lleva a Thich Han a decir llamadme por mis verdaderos nombres. Y yo soy la ranita que nada gozosa en el estanque, gozando su vida, y soy la serpiente que se la traga para alimentarse. Y yo soy el pajarito, el gusano que está gozando su hojita comiéndosela, y soy el pajarito que se lo come. Y soy la niña que salta del paquebote de refugiados al mar después de haber sido violada por el pirata, y soy el pirata que ha violado a esa niña. Y cada uno de esos es un dolor. Compasión. Y si no nos abrimos a la compasión, no podemos abrirnos al amor, ni por nosotros mismos ni por los demás. Mudita, ecuanimidad. Gozo es mudita. Gozo. Todos vivimos persiguiendo la felicidad y la perseguimos y cuando más cerquita estamos es en el orgasmo, ¿no? Pero el orgasmo dura un momentico y se acaba y entonces aparece la tristicia carnis, ¿no? El post-polvo, que es donde aparece el pinche, y entonces entre nosotros, ¿qué es lo que hay? Para llenar ese hueco que queda después del orgasmo, ¿no? La idea de que si se puede definir qué hay, entonces ese hueco no se va a presentar, ¿no? Mudita es el gozo. Ubiara, todo está bien. Y si murió mi hijo, está bien. Y si llovió en la cosecha en el momento adecuado, está bien. Y si se perdió la cosecha, está bien. Mudita, gozo, saber contentarse, dice el Tao. La mayor de las virtudes es saber contentarse. Es el único contento verdadero. Es el único contento perdurable. La mayor de las desgracias, los muchos deseos. La mayor de las mañas, el opuesto a la virtud es de los vicios. No saberse nunca contento. ¿Ya? El gozo es eso, es saberse contento. Poder ser el bobo del pueblo que siempre está riéndose. ¿Ya? Hoy en día es una fortuna nacer uno con síndrome de Down. Porque si nace uno con síndrome de Down, sus padres le permiten a uno ser uno mismo. No lo quieren meter a la universidad, ni quieren que uno sea doctor. Y entonces los espacios amorosos que más he visto yo realizados son las familias que tienen hijos con síndromes de Down, porque han aprendido a amar a su hijo como es. Está bien que sea como es, ¿ya? Porque si somos inteligentes nos jodimos. ¿Bien? Upeka, ecuanimidad. Ecuanimidad es lo que les decía yo del ego,
que sabe exactamente cuál es la realidad y sabe exactamente qué es lo que él tiene para relacionarse con esa realidad. Los que han trabajado con Anchin, con Claude Anchin, el monje, o con Richard, esos son dos personas ecuánimes, ¿no? Uno les hace una pregunta y ellos siempre responden. Uno dice, pero ¿cómo fue a responder por ahí si la pregunta iba por aquí? Porque son ecuánimes, están viendo la realidad como es. Y entonces ven la realidad de uno que pregunta cómo es. Y por eso es que lo iluminan a uno, porque lo ayudan a uno a verse como es, porque uno no se sabe ver como es. Y eso es parte del camino a ser. Bien, son nuestras 4 danzas. Vamos, yo creo que cabemos con asientos o lo sacamos en un momentico. No, cabemos. ¿Lo sacamos? ¿Cabemos? Sí, cabemos. Si la que baila tango dice que cabemos, pues... Hay que fluir como estamos.